Hola, buenas. Soy Javier Contreras, profesor del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Granada y me gustaría compartir con todos vosotros la siguiente propuesta que se llama La Alhambra de Granada como elemento de aprendizaje. Comparación de una propuesta entre varios tipos o varios grupos de alumnado. Bueno, la idea de esta propuesta, de esta comunicación, se basa en dos partes. Bueno, por un lado, en la idea de poner en relevancia o destacar un tipo de actividad didáctica, que sería en este caso utilizar el patrimonio más cercano, en nuestro caso pues el conjunto monumental de la Alhambra de Granada, como un elemento de aprendizaje en el que, bueno, pues en lugar de explicarte teóricamente en clase el conjunto monumental, pues nos trasladamos in situ a ver el edificio, ¿no? Si bien, obviamente, es una metodología didáctica ya muy utilizada, está basada, obviamente, en lo itinerario didáctico, bueno, pues pensamos que la idea era un poquito llevar a los niños, como digo, al conjunto monumental y trabajar sobre el in situ. Y entonces, pues, quizá pensamos que puede dejar un conocimiento o un pozo de conocimiento bastante más, digamos, grande que la mera explicación en el aula. Bueno, en un momento dado decidimos ampliar la propuesta, no solo al alumnado universitario, sino también a otros grupos de alumnado. Ahora hablaremos sobre ello. Y bueno, pues por último, pues hacer una comparación de resultados, ya que nos pareció muy llamativa. Como dice aquí, los resultados fueron muy sorprendentes. Y bueno, pues quisimos hacer esa comparación entre alumnado universitario y alumnado no universitario con esta misma actividad. Por tanto, como objetivo planteamos el utilizar el conjunto monumental de la Alhambra como un elemento de aprendizaje, en este caso para las materias de ciencias sociales, para asignatura de didáctica de ciencias sociales o para asignatura de patrimonio histórico-artístico. O evaluar el conocimiento previo del alumnado, que era algo importante, y poner en valor una metodología de trabajo. También queremos, como digo, después, posteriormente, comparar los resultados de un grupo de alumnado y un grupo de otro grupo de alumnado, como digo, tanto universitario como alumnado no universitario. En cuanto a la metodología, bueno, pues la idea principal se basaba, como he dicho, en principio, pues utilizar el conjunto monumental de la Alhambra como elemento de aprendizaje para el alumnado de educación infantil y de educación primaria de los grados de la Universidad de Granada, es decir, alumnado universitario. La idea, como digo, se enfocaba en esas dos asignaturas de didáctica de ciencias sociales y de patrimonio histórico, artístico y cultural. Y bueno, pues lo que se planteaba era la idea de realizar un cuestionario previo, evaluar el conocimiento previo del alumnado sobre el conjunto monumental y su historia, también en parte sobre la historia de la ciudad de Granada, y posteriormente pues ir a la Alhambra, visitar el conjunto, trabajar allí sobre ella y a la vuelta en el aula pues pasar de nuevo un cuestionario post para evaluar lo aprendido. También se trabajó específicamente el tema de los mosaicos de la Alhambra porque la quisimos hacer posteriormente multidisciplinar y añadimos la parte matemática de la creación de los mosaicos, con lo cual también colaboramos con el Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada para explicarle pues cómo hacer algunos mosaicos, como este de la pajarita, o el mosaico también del hueso, y después el alumnado pues realizaba sus propios mosaicos en grupo y bueno, pues decorábamos la clase, ¿no? Como si fuera un espacio más de la propia Alhambra, ¿no? Bueno, pues en esa metodología se basaba la propuesta. La primera fase, como dice aquí, pues constó de esa realización de un cuestionario previo y después de realizar el cuestionario previo, pues realizamos los mosaicos, explicamos, el profesor de matemáticas explicó cómo se realizaban los mosaicos matemáticamente, y después pues el alumnado realizó con cartulina y con papel de colores sus propios mosaicos, como digo, y lo utilizó para decorar la clase, ¿no? Entonces, bueno, pues esa segunda fase se pasaba ya a la visita de la Alhambra y después a una última fase de revisión de resultados. Pero, como digo, aquí un pequeño giro porque en principio la idea se basaba únicamente en el alumnado universitario, pero debido a algunos marcos de colaboración con colegios de la provincia, pues decidimos llevarla a otro tipo de alumnado, en este caso alumnado de infantil y de primaria, y bueno, se nos ocurrió la idea de comparar los resultados de tanto de unos grupos como de otros. Es verdad que aquí vamos a hablar incluso todo el tiempo del alumnado de infantil. El alumnado infantil fue diferente, utilizamos cuentos con ellos, la llamamos también a la Alhambra, se lo explicamos, pero obviamente los resultados no se pasa el cuestionario previo, pero sí se ha incluido aquí porque se le incluyó el alumnado infantil en la propuesta, aunque no de forma diferente al resto del alumnado, pero sí que comparamos el resultado del cuestionario previo, tanto del alumnado de primaria como tal, con los alumnos de grado de
educación primaria y educación infantil, ¿no? Entonces, bueno, pues también cabe destacar que los dos colegios que participaron de la provincia en esta actividad eran colegios de compensatoria, lo que también se conoce como de difícil desempeño, es decir, alumnado mayoritariamente problemático o el alumnado también mucha mayoría de etnia gitana que bueno que no tienen quizá no tienen por sus circunstancias el enfoque académico que pueda tener otro tipo de alumnado, otro tipo de colegio, ¿no? Y bueno, pues quizá digamos su desempeño no era el más óptimo según se podía desear. Como digo, pues se planteó esa idea de cuestionario previo en el que se hacía una serie de preguntas, 10 en total, sobre la historia de la ciudad, sobre la historia de la Alhambra. Y como digo, lo que luego fue curioso fue comparar las respuestas del alumnado, tanto de infantil, bueno, en este caso es de primaria, de colegios de compensatoria, con las respuestas del alumnado universitario de esta universidad en cuanto al conocimiento de su propia ciudad o del conjunto monumental de la Alhambra, ¿no? Aquí vamos a ver algunas de las preguntas, ¿no? Sabría decir qué es la Alhambra, en qué época bueno, se empezó a construir, quién era Guardia Chico, bueno, quiénes son los Reyes Católicos. Quizá la respuesta, la pregunta más interesante era que se preguntaba sobre en qué época, en qué año se empezó a construir la Alhambra. Lo curioso de los resultados, como digo, es que las respuestas del alumnado de infantil, perdón, de primaria con el alumnado universitario fueron llamativamente coincidentes, teniendo en cuenta que no se conocían ni mucho menos. Es decir, el alumnado de la Universidad de Granada hizo sus respuestas a cuestiones aquí en la Universidad de Granada y luego los profesores fuimos a los colegios de la provincia y hicimos el mismo cuestionario, como digo, sin ningún tipo de intervención de nuestro alumnado. Básicamente son los profesores. Y las respuestas fueron llamativamente curiosas y parecidas, ¿no? Quizá, como decía, la pregunta más interesante era la de en qué época se empezó a construir la Alhambra y fue llamativo la cantidad de respuestas que enfocaban la Alhambra entre una antigüedad entre 800.000 y 1 millón de años, ¿no? Tanto para el alumnado universitario como para el alumnado de primaria, ¿no? Bueno, quedado clara la falta de conocimiento, no podemos por aquí compartir completamente el cuestionario, será en el material escrito que se presentará para su publicación. Y como digo, pues fue muy curioso que las respuestas eran insólitas, normalmente incorrectas, muy exageradas, pero tanto para el alumnado de primaria, que tiene un pase, pero también para el alumnado de universidad, lo cual no tenía ningún pase. Como digo, no solo ya por el hecho de que estuvieran mal, sino porque el alumnado de universidad que ya ha trabajado este tema, que si tuviera la Alhambra, por ejemplo, en 1 millón de años, ¿no? Pues también deja entender que no tienen un pensamiento crítico, cronológico ni temporal bueno, que le permita, digamos, responder correctamente, ¿no? Así que, como digo, a la hora de comparar resultados de la actividad, pues fue francamente decepcionante eh, saber que el alumnado con el que trabajamos a día de hoy, con el que ya han visto esa parte de la historia, en otras materias no sea capaz, como digo, de ubicar temporalmente o de tener conocimientos básicos sobre su ciudad, sobre su historia y sobre el principal monumento que hay en ella, ¿no? Así que eso llevó como a plantearse de conclusiones, como puede ser que, bueno, que esta propuesta nos sirvió para evidenciar la falta de conocimiento previo, o la falta no de conocimiento previo, sino también de una base de conocimiento que ya transmitimos, de un pozo de conocimiento en nuestro alumnado, ¿no? Bueno, pues que no refresca, por así decir, el conocimiento que ya tiene. Y también nos hizo reflexionar sobre cómo estamos enseñando estas materias, no ya a nivel universitario, sino también a nivel previo, es decir, nos hemos planteado cómo dejar los contenidos como algo que se aprende en infantil, en primaria, en secundaria y luego en la universidad, pero nos enfocamos en otras cosas, ¿no? Y también nosotros nos hizo pensar sobre si debemos refrescar los contenidos, máxime cuando es una carrera como educación infantil o educación primaria, donde después nuestro alumnado, una vez formado, va a transmitir contenidos al alumnado, a su futuro alumnado en los colegios, con lo cual creemos que quizá habría también que cambiar un poco esa parte didáctica y reforzar los contenidos por y duros que quizá se ha demostrado que no está funcionando del todo. Así que por mi parte nada más, espero que les haya parecido interesante esta propuesta y nada, muchas gracias, nos vemos en el Congreso. Un saludo y muchas gracias.